Sí, con nosotros, sí. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Tere? Bien, les decía que estresada porque no encontraba dónde anclar la bici, ya se me hacía bici. tarde. Lo bueno que andaban hablando de pambol, así que Sí, llegué bien. Qué bueno, un dato que se nos estaba olvidando y que a mí me parece importante mencionarlo es el de la futbolista, la jugadora Jenny Hermoso, ¿verdad? Que también, porque les decía ahorita a los compañeros mientras estaba la cápsula, están hablando de puro vato así que posicionó cosas importantes, ¿no? Pero también Jenny Hermoso dio pues hay una lucha importante respecto a esta pasadez de lanza del Rubiales, ¿no? De su director, que pues bueno, con este hashtag de nunca más, en donde pues sí lo denunció y ahí se hicieron varias cosas que, bueno, pues ahora hay un antecedente que marca un antes y un después y que pues se está vigilando ahora de cerca, ¿no? Que ya no se cometan estas situaciones. Claro, siguen sucediendo, seguirán sucediendo, pero bueno, pues el que una mujer pueda alzar la voz ya es un parteaguas para muchas otras mujeres, así que es importante mencionarlo. Y pues ya, ese es nuestro paréntesis, ¿verdad? En cuanto al fútbol. No, yo me quiero meter al paréntesis. ¿Cuál? Ya quería entrar de cambio ahí. Ya iba a sacar otra. No, es que hay unas anécdotas bien bonitas en México, porque un equipo grande, el Inter de Milán, en los 90s, intentó organizar un partido interselección del ZLN y tenía el proyecto de armar un estadio en Chiapas. Uh-huh. Y Zanetti, un histórico jugador del Inter de Milán, estaba ahí como con el contacto y tuvo un intercambio epistolar bien interesante con Marcos. Y uno local, Javier Aguirre, que nunca fue muy político en sus declaraciones, pero cuando sucedió la marcha de los 1111 zapatistas, salieron e hicieron una selección, hicieron un partido acá en la Ciudad Deportiva de compas contra veteranos, y Javier Aguirre fue el director técnico de los veteranos. Y ahí lo contactamos, no sé qué, y entonces le entró, y estaba bien chistoso porque pues la prensa lo abordó después era esos momentos en el que el zapatismo era un punto de referencia muy mediático además, ¿no? Entonces la prensa lo abordó intentando sacarle una declaración política a Javier Aguirre al final del partido, de una cascarita ahí donde andábamos buscando gente en las gradas que nos prestara tenis porque los compas venían con botas, ¿no? Uh-huh. Y entonces Javier Aguirre da las declaraciones, pero todas fueron futboleras, así de no, el medio campo se nos disipó un poco, pero después los periodistas que eran todos de las fuentes más políticas, no eran periodistas deportivos, que eran de, oiga, pero el significado, las capuchas, no, después en la delantera creo que no nos entendimos. Muy chistoso, estuvo muy chistoso. Era para que lo tradujeran. Ajá, ahí. Entonces, bueno, experiencias más locales de politización en el fútbol que han sido bien interesantes, la verdad. Ahí está, otros datos. Nomás para meter mi cuchara. No, pero está relacionado con esto de los nombramientos. Sí, porque justo, o sea, yo me acuerdo una vez platicaba con un amigo argentino que quiero mucho y decía, el fútbol es como la política, ¿qué te gusta más, no? Que sea un espectáculo o resultadista, ¿no? Uh-huh. Y pues hoy tenemos los nombramientos que parecen que son más resultadistas que algo que nos maravilla y nos deje así como de, ¡wow! ¡Qué gran nombramiento!, ¿no? Hoy fue Cárdenas Batel. Tere, ¿qué piensas al respecto? Híjole, me parece que es un nombramiento que depende qué variable pongas para analizar, te lleva a lugares bien distintos. Porque por un lado, pues pesan mucho los resultados de Cárdenas Batel al frente de gobierno en Michoacán, y de hecho lo que hoy nos duele de Michoacán pues empezó ahí, ¿no? Uh-huh. Esa anticipación de la guerra contra el narco y esa emblemática foto de Cárdenas Batel pidiéndole la ayuda al ejército y Calderón muy entusiasmada, previo incluso del inicio formal de la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, pues una gubernatura que deja un saldo de descomposición social en esta triada, crimen organizado, desigualdad, ejército, ¿no? Que tiene muy golpeado a muchos estados, pero que Michoacán hoy duele por Ostula, ¿no? Y por lo que estamos viendo
y de cómo ha habido una reacción como coordinada, mancuernada entre crimen organizado y fuerzas policiales. ¿Contra qué? Contra la autonomía de los pueblos y las experiencias de autogobierno y de autodefensas. Entonces, Cárdenas Batel es eso, ¿no? Es ese arranque de esa descomposición acelerada en Michoacán, en donde las autonomías de los pueblos originarios, bajo el lema Nunca más un México sin nosotros, se han enfrentado con pared a la violencia organizada del Estado y del crimen organizado como brazo armado del extractivismo y del capital y todo, ¿no? Entonces, por un lado, eso. Y una de las primeras experiencias de gobiernos de izquierda, ¿no? O sea, Cárdenas Batel es de las primeras generaciones despuesito de su papá en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, entonces Distrito Federal. Entonces, ese es un balance que no es muy halagüeño, porque, híjole, o sea, no tiene los mejores números, ¿no? En su cargo, en el cargo más importante que ha desempeñado. Pero si te pones a pensar en este nombramiento de cara a el relevo generacional en la 4T, y si vemos más o menos cuáles han sido los nombramientos, no de secretarías de Estado, que son más de operación política, sino los nombramientos de confianza, las más políticas, de afinidades políticas, hay nombramientos que son de afinidades políticas, sí. Esos son nombramientos de izquierda. O sea, Cárdenas Batel, Ernestina Godoy, son nombramientos de una tradición de izquierda, de movimientos sociales, que son la propia historia política de Claudia, ¿no? O sea, creo que ahí se imprime esta idea de que ahora está haciendo gobierno esa izquierda que venía de los movimientos sociales de los 80s, Clara Brugada en la Ciudad de México es otra experiencia desde el movimiento urbano popular, ¿no? Pero si vemos como el núcleo cercano, más políticamente afín de Claudia Sheinbaum, no son los de la fuente, ¿no? O sea, está haciendo Ernestina Godoy, que viene de los abogados democráticos, Cárdenas Batel, que comparte con ella ese momento crucial de la historia de la izquierda mexicana en la que el CEO histórico de la UNAM se viró políticamente en el 88 hacia el cardenismo como movimiento político y después viró en el 97, 9 años después, a la izquierda como gobierno, ¿no? Cuando la izquierda empezó a gobernar y toda esa generación de todo el CEO histórico se volcó a ser gobierno, ¿no? Entonces es un poco, históricamente es interesante porque es otra figura muy crucial de la historia reciente de la izquierda política en México. Y por otro lado, pues se llama Lázaro Cárdenas, o sea, eso simbólicamente es muy chistoso porque pues, los nombramientos de confianza en esta semana fueron Lázaro Cárdenas, con ese nombre y ese apellido, y Altagracia Gómez, ¿no? O sea, la señora Minza. Entonces, pues es un poco estos claroscuros del segundo piso de la Cuarta Transformación, que a la vez son como el refrendo al compromiso reforma agraria ideario posrevolucionario, y del otro lado, pues Minza, New Shoring, y etcétera, etcétera, capitalismo amable. No sé, creo que son mensajes y simbolismos políticos muy, muy complejos, contradictorios, pero que nos dicen qué es la 4T, ¿no? Uh-huh. Sí, porque, Batel también, que fue senador, diputado, y pero también estuvo coordinador de asesores, ¿no? Asesores que está relacionado con el mundo empresarial, ¿no? Y entonces a lo mejor esto es como una ahí mancuerna que va a ser, no sé si con Altagracia, pero también, o sea, esta oficina se desapareció, ¿no? Con López Obrador, porque digamos no la necesitaba como tal. Él tenía como todo el contacto, pero ahora que Claudia Sheinbaum, o sea, es un espacio o un cargo de poder, se puede decir, ¿no? Porque va a ser como, a él le van a ir a tocar la puerta para decirle, oye, quiero hablar con la presidenta o así, ¿no? Y además le va a llevar la agenda y también Claudia Sheinbaum dijo que va a estar saliendo también a atender asuntos internacionales. Entonces, dentro de estas funciones que posiblemente tenga, además otra cosa que a mí estuve ahí revisando como un poco la historia de estas personas encargadas y hay quienes han operado incluso sin tener el cargo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama este señor? Emilio Martínez Manatau, que estuvo en la oficina de presidencia de nada más y nada menos que de Díaz Ordaz. Patricia Flores Elizondo, que fue jefa de la oficina de presidencia, jefa de oficina de presidencia, ¿verdad? De Felipe Calderón, y decían que ella tenía pues bastante poder, o sea, ella decía quién entraba y quién no entraba a ver a Felipe Calderón.
O Martita Sagún. Ándale. Pero De- también estaba de Fox. Murillo, ¿no? Exacto, Que pero... de ahí pasó a gobernación. Ujú. O también ¿cómo se llamaba? El que falleció, Juan Camilo Camilo Murillo. Mourinho, ajá. Mourinho, ¿no? Pero tuvo Mourinho. poquito poder, muere, ¿no? O lo matan, quién sabe qué habrá pasado. Pero ahí también quien entró al quite, pues fue a recobrar este poder, Genaro García Luna, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué podríamos pensar del papel que va a jugar una persona como este señor en un gobierno pues, de una mujer, ¿no? En donde dio un mensaje así también, pues que iba a estar como prácticamente a lo que dijera la presidenta, ¿no? Pero, ¿qué papel crees que juegue de poder o digamos de asumir las encomiendas de una mujer presidenta? Creo que está por verse, porque hay que pensar, creo que las designaciones en conjunto, ¿no? Entonces, no me lo imagino teniendo mucho poder en política interior, como una especie de Ministerio del Interior bis, porque está Rosa Isela, o sea, el personaje que se puso en la Secretaría de Gobernación nos da cuenta que las relaciones políticas las va a sostener la titular de Gobernación, no creo que... entonces creo que es todo un enigma y una incógnita qué forma va a tomar como operador político Cárdenas Batel. Hoy se dijo una cosa interesante cuando le empezaron a preguntar, porque la otra lectura es una reconciliación del obradorismo con el cardenismo, reconciliación que en realidad ya se había dado desde la campaña y de las muestras del ingeniero de beneplácito por la candidatura de Claudia, ¿no? Y se sabía que Claudia ha sido por esa historia, incluso personalmente y familiarmente cercana al núcleo de los Cárdenas, ¿no? Entonces, que se dejan ver juntos es en el aniversario de la expropiación. Exacto, Petrolera, ¿no? este marzo, ¿no? Que además fue una adhesión muy de campaña en tiempos electorales. Entonces creo que el gesto de la reconciliación, cuando pleito nunca hubo, pero de reconciliación, no es el que debemos leer, ¿no? Hay que ver, reitero, es una incógnita qué forma va a tomar esta oficina. Hoy se dijo, el mensaje de Cárdenas Batel fue de mucha cadena de mando, o sea, él dijo yo no me muevo sin instrucción de la presidenta, entonces de bajo perfil, o sea, hoy se presentó un funcionario cuyo nombramiento es muy alto, pero como se presentó él, de bastante subordinación aceptada y de bajo perfil. Y otra cosa que dijo cuando los periodistas le andaban ahí picando la cresta para ver si decían la palabra reconciliación o etcétera, es que no hubo ruptura. Él dijo, no es que hubiera ruptura. A mí se me abrió una posibilidad importante en la CELAC. Yo me fui al puesto en la CELAC y ahora estoy regresando, ¿no? Y eso de la CELAC es interesante, porque efectivamente Cárdenas ahorita viene de este puesto en la CELAC y hay que ver qué tanto Claudia se va a empezar a pensar regionalmente, va a empezar este segundo piso de la Cuarta Transformación asumiendo el papel de liderazgo progresista que México tiene en la escala latinoamericana ahorita, ¿no? Que se vio muy claramente con la reacción potente de la CELAC ante lo de la embajada, ¿no? Ante el ataque de la embajada, pero que hay que ver si se confirma con una política exterior muy atenta a la región, muy mirando para el sur, ¿no? Eso creo que la experiencia directa, si la oficina, la presidencia empieza a tener esta idea de que tal vez Sheinbaum no pueda ir a todo, pero que tenga siempre un delegado de primer orden del gabinete ahí, no sé, creo que habrá que verlo. Yo intuyo por lo que se dijo hoy, que es más hacia afuera, atender cosas que ella no va a atender hacia afuera que hacia adentro. Y además lo intuyo, pues porque reitero, pues está Rosa Isela en gobernación, no sé quién le vaya a disputar un pedacito de competencia de operación política a ese personaje, ¿no? Que sí tendrá que interactuar con él, ¿no? También para estas cuestiones de, pues, políticas también y de arreglos, digamos, ¿no? Y de interlocución con actores, con movimientos, exacto. Habrá que ver, ¿no? ¿Quién lo toma? Así es. Bueno, a mí me gustaría como retomar esta parte del cardenismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que se deja cuando, pues, son 2, 3 generaciones, ¿no? De Cárdenas, pues participando activamente en la política de izquierda, básicamente. ¿Cuál es el mensaje que está dando como Sheinbaum así, poniendo a este chavo, ¿no?
Bueno, no tan chavo, no. Nepo baby, dicen. Que no, que además es un hoy poco más decíamos- viejo. Hoy decíamos en un chat cuya identidad no revelaré, porque de la mesa roja no voy a estar hablando, pero sí decíamos por ahí, híjole, se ve bien acabado. No, ya no parece como chavo, ¿no? Sí. Pero es justo de la generación, en realidad es que se nos escapó del reflector un tiempo, pero pues es la generación de Claudia, ¿no? O sea, sí son... Ya andará a sus 60 años, ¿no? Por ahí. Yo pienso que mínimamente tendrá unos 60. O sea, sí es coetáneo con Claudia, porque además que es la de la misma generación de ese movimiento estudiantil del CEU. Ujú. A ver, cardenismo, pues me parece que el cardenismo hoy en día está muy diluido políticamente, porque además es una herencia que López Obrador la tomó y la subsumió en el obradorismo, ¿no? O sea, López Obrador se declara heredero de Cárdenas y entonces eso palideció al cardenismo como movimiento actual de suyo propio en la escena del México contemporáneo, ¿no? O sea, como la retirada, un poco también por edad. O sea, el ingeniero sí ya tiene una edad muy avanzada, ¿no? Entonces, en esta última etapa, pues el ingeniero ha palidecido su intervención política. Entonces, ese cardenismo del libro de texto no es el que tenemos hoy. El que tenemos hoy es uno subsumido como uno de los pilares ideológicos y políticos y de vocación de Estado del obradorismo, junto con el juarismo y el maderismo, ¿no? Son como los tres pilares ideológicos de los cuales tal vez López Obrador se considera sí una cuarta transformación, pero también como una cuarta pata de esa mesa, ¿no? O sea, como una vocación de Estado de muy Juárez, Madero, Cárdenas y él, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, o sea, no tenemos ese cardenismo del libro de texto. Cárdenas Batel no representa ese cardenismo del libro de texto. Creo que políticamente representa más esa generación de la izquierda mexicana que protagonizó la llegada de la izquierda política al poder, ¿no? Y eso cambió muchísimo a la izquierda en México. O sea, eso que pasó en 97 y que después pasó con su gobierno en Michoacán y que después empezó a poblar así todo el país, hasta el mapa político que tenemos hoy muy cargado a la izquierda, pues ellos lo iniciaron. La verdad, el cardenismo lo inició su papá en la Ciudad de México y después Cárdenas en Michoacán. Pues no hay que olvidar que en el 88 Michoacán es el único estado donde se reconoce que gana la izquierda. Sí. Y a partir de ahí, pues, hay una lucha muy fuerte en Guerrero por la izquierda, movimiento de izquierda, y también se va construyendo en la Ciudad de México. Pero esta consolidación, Tere, ¿cómo se da la consolidación de la izquierda en la Ciudad de México, que viene de distintas expresiones, de la guerrilla, del movimiento urbano, de la costurera, de todo eso? ¿Cómo se logra amalgamar para que ahora pues tengamos un gobierno y que esté representado en estos personajes que lo vemos, ¿no? Creo que la Ciudad de México tuvo como un encuentro de distintos factores que habrá que ver qué peso específico tuvo cada uno, pero que hicieron un caldo de cultivo muy interesante para los primeros gobiernos de izquierda, y lo que se asume es el corazón de la izquierda partidaria en el país, ¿no? Y por eso pues todo el mundo andaba como muy preocupado de la posibilidad siquiera que el PAN se acercara en la Ciudad de México, ¿no? Porque que se empiece a cuestionar ese corazón político. Creo que por un lado la Ciudad de México tuvo el cruce entre un movimiento urbano popular que ya tenía su propia historia en cuanto el motivo vivienda se hizo lucha política, ¿no? Pero que el temblor del 85 avivó impresionantemente. Entonces un movimiento popular que ya venía politizándose, pero que en torno al 85 cobró una fuerza política que hoy todavía estamos atestiguando con perfiles como el de Clara Brugada, ¿no? Por otro lado, uno de los primeros movimientos antineoliberales, porque generalmente pensamos que eso es el zapatismo, ¿no? O sea, como que el zapatismo 94 fue la respuesta a la reforma del 27, al salinismo, a la entrada del TLC, entonces el primer movimiento antineoliberal, pero en realidad el movimiento del CEO del 86 es el primer movimiento antineoliberal. ¿Por qué? Pues porque fue un movimiento que frontalmente se opuso con una medida neoliberal por excelencia, que es las tendientes a la privatización de la educación pública en el nivel superior y pues a convertir este derecho en un privilegio, ¿no? Entonces, y
y restringiera el acceso a la educación. Entonces, ese cruce de movimiento urbano popular con movimiento estudiantil antineoliberal puso a la Ciudad de México en una dinámica de politización muy, muy tirada para el futuro, ¿no? Mientras que lo otro eran historias de la izquierda mexicana, la historia de la guerrilla, la historia de los partidos comunistas no armados, la historia de las distintas organizaciones campesinas, etcétera. Eso es una cosa que de por sí se acomodó, pero ¿qué pasó en la Ciudad de México que tuvo este empuje que tiene hasta hoy? Pues creo que lo que pasó fue ese, ¿no? O sea, como la bisagra entre movimiento urbano popular, temblor de por medio y toda la politización que eso implicó, y el primer movimiento antineoliberal propiamente dicho, que fue masivo, que fue joven, y que además fue una escuela de formación de cuadros para quienes ahora nos van a empezar a gobernar. Eso es muy interesante, nadie lo pensaba en ese momento, ¿no? Así como que los que estaban formándose como dirigentes estudiantiles en las asambleas iban a llegar a ser secretarios de Estado y presidenta y etcétera, ¿no? O subsecretario como López-Gatell, ¿no? Que también daba... Subsecretario. Sí, que daba en el movimiento estudiantil de la Facultad de Medicina. Y luego ahí venimos del relevo, porque pues ya está, el otro día decíamos, ya llegó Ariadna Montiel, o sea, ya está también llegando la generación CGH, ¿no? Sí. Pero bueno. Qué complicado, ¿no? Porque, o sea, sí, son como los cuadros que están ahorita gobernando, pero también creo que en esos momentos cuando hablas como con la gente que participó también ahí, te das cuenta de también la corriente política que están siguiendo, ¿no? O sea, muy negociadora, muy de dejar atrás de repente ciertos aspectos de la radicalidad que pudo haber tenido aquel CEU u otros movimientos más. Pero pues esas son historias para los que se pelean ahí en ese, en ese ámbito, Sí, ¿no? no, Ale, porque sí son un sello político de esa corriente política, o sea, y si tú o sea, si los historiamos en su desempeño en el propio movimiento universitario, pues van desde el CEU del 86 hasta el horrible papel que sus herederos tuvieron en la huelga del 99, ¿no? Presionando permanentemente al CGH para que bajara el pliego petitorio, para que levantaran a destiempo, y fueron muchos de los que participaron en el proceso de legitimación simbólica de la entrada de la PFP, ¿no? Entonces, sí es una corriente política que de siempre ha sido muy radical en los postulados, pero después muy proclive a la concertación, a la negociación y al criterio de oportunidad. No al oportunismo, pero al criterio de oportunidad política. Es decir, no hay que ir por todas, aunque por principio deberíamos ir, ¿no? Son muy pragmáticos. Sí, pero por el pragmatismo, pues ahí está Juan Ramón de la Fuente. Pues, No, o sea, y justo como hablando de esta semana, o sea, hablabas de Altagracia, o sea, fue como justamente esto de que ponemos esto simbólico de, bueno, no esto es una persona, ¿verdad? Ponemos a Cárdenas Batel reviviendo la figura de la oficina de la presidencia con todo este currículum. Preguntaban acá, por ejemplo, si era el derecho de sangre o era realmente las capacidades. Creo que eso ya se va a ver iniciando el gobierno, ¿no? También tienes el nombramiento de Altagracia, la señorita Minsa, como le dijiste ahorita, y tienes también la declaración muy lamentable del día siguiente de Claudia Sheinbaum diciendo que va a negociar con los empresarios la reforma a las 40 horas, ¿no? Todo esta semana parece ser eso, básicamente. ¿Qué sabor te deja, no? O sea, que llegue Altagracia, que también tiene como muchos vínculos con el tema del maíz transgénico, está Verde Gay y otras cosas más. Está esta postura contra, o digamos, de no verla como prioridad de las 40 horas, y Cárdenas Batel el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu balance de esta semana? Que todavía es jueves, pero... Híjole, pues más es de jueves a jueves, o sea, veníamos saliendo apenas del bajón de Mario Delgado y... Sí, que no se supera. Sí, pero el de Hartford lo teníamos tan, bueno, por lo menos yo me lo tenía Asimilado, tan ¿no? esperado que no sacudió tanto, ¿no? Pero, a ver qué balance tengo de esta semana. Bueno, uno, creo que lo de las 40 horas es muy agraviante, pero que está en el contexto de que Claudia piensa, y de ahí el apretón de manos permanente con Altagracia Gómez, piensa que tener más o menos a flote la economía pasa necesariamente por el nearshoring, ¿no? O sea, necesariamente. Y saben que una medida como la de las 40 horas desincentiva
esta idea de la recolocación, ¿no? Porque pues la recolocación depende de mano de obra barata, precarizada, ¿no? Y pues avanzar en derechos laborales, en derechos salariales ya se avanzó muy importantemente, pero se sabe, la teoría marxista lo dice, se sabe que en la duración de la jornada laboral está la base en última instancia material de la ganancia capitalista, ¿no? Entonces me parece que mientras el objetivo prioritario sea que México, que el país sea atractivo para la recolocación de las industrias manufactureras, es muy difícil que pase. Y es muy triste que sea así, porque el otro día yo me acuerdo, creo que fue López Obrador, sí, fue López Obrador que dijo, cuestionando sobre lo de los pragmatismos y no me acuerdo que ya me acuerdo que le preguntaron. Le preguntaron que si él estaba dispuesto a mandar antes de irse una nueva iniciativa para echar para atrás la primera contrarreforma neoliberal, que fue la del artículo 27, la de la que permitió la privatización de las tierras ejidales, ¿no? Y él dijo, mira, yo creo que en toda medida para reconstruir el país y desneoliberalizarlo hay que medir una idea de costo-beneficio, ¿no? Es decir, si el beneficio para el pueblo es mayor, asumamos las consecuencias y los riesgos. Fue como la política de mi gobierno. Y creo que un poco eso es lo que se está pensando, ¿no? Se está pensando que México sea atractivo para la relocalización de las empresas es un beneficio al que no se puede renunciar, aun cuando te haga faltar a tus principios en términos de avances mínimos en derechos laborales, ¿no? Entonces, pues sí, eso por un lado esta semana, y me parece que la figura de Altagracia es el emblema del compromiso que tiene o que va a tener este gobierno que inicia con la recolocalización de las empresas y así. La designación de Cárdenas Batel me parece que debe ser entendida no como, reitero, como un gesto hacia ese proyecto del cardenismo del libro de texto, sino que tiene una historia muy concreta que es su formar parte de la misma generación política, entonces tienen muchas afinidades políticas y personales que los llevan a estar unidos, no pasa por el papá, pues, o sea, Claudia Sheinbaum y Cárdenas Batel tienen una relación independiente al ingeniero Cárdenas, ¿no? Incluso como esa cosa de seguir insistiendo en que si, en que qué habían dicho, ¿no? O qué había dicho Lázaro Cárdenas. Y dijeron, bueno, pues ya los dos somos adultos y no tenemos por qué pedirle consideración a nadie, ¿no? Ya nos parecemos a las de la conferencia. Reconciliación, entonces, Tere. Entonces dijiste reconciliación. Sí, pues, bueno, es que Altagracia, hay que recordar que la fortuna de su padre, pues está basada en privatizaciones, ¿no? De Salinas de Gortari. Minsa, tuvo una cosa Dina en 1989, en 1991 Banca Cremi, que tronó en el 2001, por ahí así era un banco, ¿no? Una institución financiera. Pero bueno, por ahí hay un conflicto igual de trabajadores que también están queriendo como retomar con las negociaciones con Altagracia. Pero bueno, en este sentido, en donde se suponía que debía de romperse como lo político del poder, ¿no? Bueno, en donde, ¿qué tanto está esta posibilidad o qué tan sano es más bien, el que sí se rompa o que hay cabida para la negociación con estas personas que lo hemos visto, híjole, por años, en donde realmente pues lo único que quieren es dinero, 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 dinero y hacer, o sea, que además pues ganan o hacen su fortuna desde estas situaciones de aprovechar, ¿no? Mira, yo creo que hay como dos planos, o sea, porque el mensaje permanentemente ha sido hay que divorciar al poder económico del poder político, ¿no? Y yo creo que en cierto sentido no se le puede regatear a la 4T que lo hizo. ¿Y en qué sentido lo hizo? Porque si hay una reorientación en la vocación del Estado. La vocación del Estado neoliberal es ser un
administrador de los intereses del gran capital. A eso queda achicado y para eso necesita achicar todos sus brazos de bienestar social, digamos, y engrandecer su brazo represor, ¿no? Para garantizar los intereses del gran capital. Eso, pues, hay que reconocer que ya no es tal cual, ¿no? O sea, sí, claro que se fortaleció al brazo armado, pero se le fortaleció en una vocación de regresar al Estado a ser motor de bienestar, ¿no? Y eso bien que mal, pues hay mil indicadores que nos dicen que así está siendo y mal haríamos en negarlo neciamente solo porque la 4T no está tan a la izquierda como nos gustaría que fuera. Si Entonces, hasta el PRI ya lo reconoció. si hasta el PRI ya dijo, eso deberíamos hacer nosotros, ¿no? Pero bueno, o sea, salarios, pensiones, programas universales, es decir, universalizar programas y divorciarlos de la lógica, por lo tanto, del clientelismo político. O sea, de verdad que hay una reconfiguración de la vocación del Estado, ¿no? Y eso, pues sí divorció al Estado del poder económico, porque hoy en día en este país el Estado no es el administrador de los intereses del gran capital. Pero, pues sigue siendo un Estado capitalista, ¿no? Que evidentemente requiere o que no se ha atrevido a pensar un modelo de desarrollo que no pase porque los capitales se sientan cómodos en el país, ¿no? Y esto de la relocalización, ya lo dije bien una vez, mejor en inglés porque es más fácil. Es eso, ¿no? Es decir, para que nosotros tengamos riqueza que repartir en esta idea de la redistribución de la riqueza, pues la riqueza en parte sí se construye con proyectos productivos estatales, como el Tren Maya, por ejemplo, o las refinerías, etcétera, pero también en parte se construye con el empresariado. Y siempre que pensemos eso, es decir, mientras no nos salgamos del molde del capitalismo, pues entonces va a haber concesiones importantes que van a cruzar por frenar el avance de derechos de las personas, sobre todo de los territorios y de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? O sea, así va a ser. Pero eso no quiere decir que no se haya hecho realidad, por lo menos en una dimensión, en una clave, la idea del divorcio entre poder económico y poder político, porque la vocación del Estado sí que ha cambiado, se ha movido, pues. Uh-huh. Pues, no sé si van a preguntar algo más. Pues, yo que he estado escuchando eso, desde la posesión económica, desde tu trabajo como socióloga, ¿cómo se exterioriza este gobierno? Que lo decía que, por lo menos con López Obrador no vimos represiones, además como había hace 10 años. Le contaba una vez a Alexi que en 2012, cuando Peña Nieto tomó posesión, pues el eje central estaba tomada literalmente por la Policía Federal, pero esto pues no lo hemos visto. Si no, tal vez no hubo, es una represión de gran escala, pero ha habido desaparición de defensores de derechos humanos, de ecologistas, de lo que están en el campo. Eso cómo se contrapone con los derechos humanos, bueno, cómo se cruza con el capital. ¿Es el capital que está todavía detrás? Sí, mira, pienso dos cosas. Uno, que bueno, por un lado sí hay que reconocer que también la vocación del Estado cambió en el sentido de de la relación de la policía con los movimientos sociales. O sea, hay una mucho menos sistemática respuesta represiva a la manifestación. Eso es claro y aun cuando no ha desaparecido, y en la Ciudad de México tenemos la experiencia del gaseo constante a las marchas feministas, por ejemplo, aun cuando no ha desaparecido, sí creo que estamos en otra etapa, manifiestamente, que respecto a los sexenios de la alternancia, de la así llamada alternancia o periodo neoliberal y previos al del régimen del Partido de Estado PRI, ¿no? Y sin embargo,
pues ahí hay varios pendientes muy dolorosos, ¿no? Uno tiene que ver con resarcimiento histórico de la represión, ¿no? Incluso simbólicamente la 4T con su narrativa de enaltecimiento de las Fuerzas Armadas, la verdad que un poco sí nos escupe a la historia de víctimas del aparato represivo del Estado y le escupe a los desaparecidos de la Guerra Sucia, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, la exaltación a las Fuerzas Armadas duele pues hacia el pasado, ¿no? Aun cuando ahorita no tengan la misma función represiva que pudieron tener en los 70s, pues ahí no solo no ha habido justicia, sino que hay una exaltación por la vía directa de la exaltación en boca presidencial, pero también por la vía indirecta con la encumbramiento de personajes como García Harfuch, ¿no? Es un agravio simbólico, más allá de su incidencia o involucramiento directo, es un agravio simbólico, ¿no? A las víctimas de la represión de Estado. Y sin embargo, si estamos en un panorama en el que la represión de Estado no es de ninguna manera tan extendida. Y sin embargo, pongo 2 ejemplos. No recuerdo el nombre de la localidad en Veracruz donde pasó la represión de la empresa ganadera. Totoalco, tenemos Totoalco muy cerquita y tenemos Ostula, hoy día está pasando desde el 5 de julio, ¿no? ¿Qué nos manifiestan esas 2 cosas en donde los actores armados son distintos? En un lado es una policía local y en otro lado es el crimen organizado. Pero lo que está claro es que en los 2 lugares, las 2 fuerzas armadas funcionan como brazo armado del capital, ¿no? Es decir, en Ostula tenemos la mancuerna mineras, crimen organizado, en la que el crimen organizado no solo con el brazo armado garantiza sus propios procesos productivos y de extracción de ganancia con el trasiego y la producción de droga o con otras como el tráfico de maderas, la tala ilegal, etcétera, etcétera, sus propios negocios, digamos, los negocios a los que después tienen que meterle lavado de dinero, pero sino también son el brazo armado de empresas legales instaladas en el territorio extractivistamente como las mineras, ¿no? Entonces, esas grandes concesiones mineras en Michoacán que mancuernan con la labor contrainsurgente que hoy en día el crimen organizado cubre en este país, ¿no? Y vámonos a Veracruz, son policías estatales, pero otra vez son un brazo armado de una empresa extractivista, en este caso porcícola, que necesita romper mecanismos de resistencia. Entonces, ya sea en Veracruz contra los defensores del territorio que denuncian el extractivismo del agua de esta empresa, etcétera, y van y los reprimen, o bien en Ostula, pues como el Estado ha respondido y cómo el capital ha respondido a los procesos de autonomía indígena que ponen en peligro su dominio territorial, pues con las armas, sea con el ejército, sea con las policías, sea con los viejos guardias blancas de los caciques, ¿no? Hoy en día los sicarios del crimen organizado tienen muchas funciones que antes tenían las guardias blancas de los caciques. Son garantes materiales en última instancia de romper los procesos organizativos que ponen en discusión que esta gente siga extrayendo riqueza a pesar de las personas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, todavía no se ha logrado desmontar la cara más violenta de esta fase tan apocalíptica, diría Rita Segato, del capital, ¿no? En el que la violencia armada, legal o ilegal, con la legitimidad del Estado o no, es garante material en última instancia de procesos extractivos de grandes empresas, ¿no? Ya sean legales o ilegales. Pues yo creo que con esta vamos cerrando porque también tenemos pues lo que viene, ¿no? O sea, falta en el contexto de esas declaraciones de las 40 horas, Altagracia y todo esto, falta ver quién queda en trabajo. Que tendrá un trabajo muy, muy, muy importante y pues yo creo que tiene que continuar con esta política de recuperación salarial, pero también de aplicación de derechos. Faltan justamente las fuerzas de seguridad, los comandantes de las fuerzas de seguridad, hablamos de la Marina, Sedena, y a lo mejor de replantearse esta estrategia de seguridad, ¿no? Porque mencionabas Ostula, Totoalco, pero también antes fue el caso de Samir Flores, por ejemplo. Claro. Donde el papel del Estado parece ser más bien de omisión, ¿no? O sea, de que yo no estoy presente y entonces ahí pasa lo que tiene que pasar. Y hay en Chiapas hoy en día, que Chiapas es un poco también, lo mismo, ¿no? La labor contrainsurgente de los cárteles. Así es, ¿no? Entonces ahí se tendría tal vez que replantear como qué es lo que va a pasar y pues también ver qué perfiles van a entrar. No sé, Tere, ya platicamos casi siempre de la bola de cristal y habíamos dicho que no teníamos para estos nombramientos, ahora nos sorprendieron con Cárdenas Batel. Yo realmente no sé quién puede estar. Fue como
un capítulo extra de la serie, ¿no? Porque el jueves pasado decíamos, el siguiente jueves vamos a estar hablando de turismo, de cultura y de trabajo y de las de seguridad. Y no, fue como una especie de, en el episodio de hoy tenemos una precuela de donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces no sigue la historia. Sí, Sí, hay que ver con esto que ya habíamos platicado también de esta muy ingeniosa estrategia de Claudia de irse metiendo por lo menos cada jueves, ya nadie pela a López Obrador, ¿no? O sea, los jueves ya son días de Claudia Sheinbaum porque son jueves de gabinete. Así es. Y la dosificación un poco creo que también tiene que ver con el relevo mediático y de personaje, ¿no? Y entonces, pues lo van a alargar todo lo posible. Tal vez la próxima vez va a anunciar nada más una nueva oficina de redes sociales, o no sé, ¿no? Que sea Una muy, oficina de muy... Facebook. Ándale. Su TikToker. Bueno, si, O si que nos vamos dice, a crear una agencia de noticias del Estado y ya todos estaríamos hablando de ya lo adelantó el peje, ¿no? O sea, ¿Te ya das lo- cuenta? Ay, lleva a decir neta, porque ya yo me siento aquí tan en cafecito que, o sea, si se dan cuenta, es una cosa de mucha agilidad política de poner el tema del que vamos a estar discutiendo toda la semana. O sea, eso ha sido la mañanera todo este sexenio y es uno de los grandes fenómenos que hemos estado analizando, ¿no? El fenómeno mañanera como el que marca la agenda y que entonces ha sido un poder contrario a la instalación corporativa de narrativas desde los grandes medios corporativos, ¿no? Y Claudia parece que aprendió muy bien la lección porque está poniendo la agenda. O sea, cada jueves Claudia pone la agenda. Y no es casual cómo va dosificando los nombramientos y cómo, por ejemplo, hoy pensó que con Cárdenas Batel en una oficina de la presidencia bastaba. Y tan basta que aquí estamos hablando de eso. O sea, y es como una cosa interesante de manejo político. Yo lo que pienso realmente es que fue un error logístico. Ahí como que tenemos apuestas, ¿no? Porque hay quien dice, no, lo hizo intencional, una estrategia. O sea, y sí ha sido su estrategia, posicionar la agenda cada jueves. Pero yo creo que, o sea, en esa casa de transición es muy difícil hacer, por ejemplo, chacaleos, ¿no? Yo creo que quiso evitar como esto, decir, ahora no, a lo mejor no pudieron apartar el MIDE como antes, a lo mejor están previendo un espacio distinto. Okay. Dije, vamos a presentar nada más uno y entonces restringimos el acceso a medios porque estuvo restringido de hecho a 60, o sea, entre camarógrafos, fotógrafos y reporteros, solamente 60. ¿Y generalmente cuántos son? En el MIDE entran todos los que se registren, ¿no? Okay. Y ahorita se entró nada más 60 personas. Y creo que fue más bien, yo siento que fue más bien eso, pero no lo sé. O sea, tal vez si haya plan con maña así de que no quería Pero que es que me... además ya se está acercando la sucesión, o sea, te das cuenta, ya estamos pues bien entrado julio, ¿no? Estamos casi ¿Qué quedan? ¿70 días? Aprox, ¿no? Entonces, si te vas de 7 en 7, de jueves en jueves, es interesante. Pues aquí lo más interesante sería, bueno, pues creo que casi estamos cerrando, pero lo que yo estoy así como que ansioso de saber es Sedena. Septiembre. Marina, creo que ese nombramiento lo va a dar como el 29-30 de septiembre, porque según, de acuerdo Eso dijo, ¿no? Además. en la cúpula militar se fue muy cuidadoso para que la información no se salga, ¿no? Y yo estoy ansioso de saber ahí porque en algunos casos pues, se habla que una posibilidad de que haya una mujer en la Secretaría de la Defensa y la Marina. No. Es una posibilidad. No, Ya lo ya descartó, ya. Y bueno, ya lo descartó, ya sé que lo descartó, pero lo que pasa es que también hay que decirlo. Pero tal vez lo descarté después, ¿qué creen? ¿Qué tal? Siempre ¿Qué no. y aunque no haya Mira, pues, rango, tiene. pero ¿cómo he dicho que porque no había Generala. Ajá, No hay bueno, rango, no hay ¿no? O sea, rango, sí. pero va a decir, pues aquí ya Sí, te puede ser, invento. porque es tiempo de mujeres, dije que llegábamos porque ha ocurrido en todos. otros países donde no puede llegar a mujeres, y que no hay, porque hay que ver que el ejército y la marina son corporaciones machistas de hombres. Y el grado máximo de una mujer en el ejército mexicano es la de general de brigadier. Y se retira como general de brigada. Entonces, para poder ser secretario, tiene que ser general de división. Entonces, pero hay otro caso, otro país que no recuerdo si es Honduras, debo investigar un poco más, donde ha llegado mujer como secretaria de la defensa sin llegar a tener el rango de general a división. Pues en Bolivia, el que intentó dar el golpe, él no tenía el rango y aún así lo pusieron. ¿Ah, O sí? sea, de que o sea, esa es parte de las problemáticas que dicen que mira. o sea, es eso. A lo mejor aquí pasa lo mismo. Pero puede pasar. Pero voy a poner así. Sí. Ahora, no sé si hay la verdad que ignoro el tema, pero no sé si hay algún candado legal para que puedas hacer un nombramiento a nivel Secretaría de Marina o Defensa
que no venga de la jerarquía militar. Que el experto es el señor. No lo sé. O sea, porque lo que yo entendí cuando Claudia declaró fue eso, ¿no? Así como de no podría ser mujer porque no hay nadie en el nivel de rango que se requiere. Pero no sé si eso es porque hay algún como candado legal para que sea externo, ¿no? Pues Pero ya veremos. habría que analizar el Código de Justicia Militar porque es donde se establece cuáles son los candados para nombramiento. Hasta donde yo sabía que podría, a partir del grado de coronel, podría, bueno, eso, ¿Podría ser secretario? que podría ser secretario, porque es como un puesto más de confianza del presidente, no es un puesto de cúpula del ejército. Y mira que hablamos de reforma judicial y por qué no hablamos de reforma militar, ¿no? Pero, Y además ahí habría que ver, o sea, qué tan negociada está con la cúpula militar esa designación, ¿no? Porque ahorita pues todo el mundo ha estado, o sea, de cara a Claudia todo el mundo está en la deferencia absoluta, ¿no? O sea, la actitud de Cárdenas Batel ha sido la actitud de todos sus nombramientos. Bajo perfil, lo que diga la presidenta, y creo que en parte eso está bien porque da el mensaje contrario a la lectura que quieren poner súper misógina de que va a ser como el títere de López Obrador. Pero en el caso de los militares, pues sí se esperaría que fuera de subordinación absoluta y no que la cúpula tuviera poder de negociación respecto a quién poner, por ejemplo, ¿no? pues sí, pues con eso nos quedamos, Tere, mucho. Pues si me invitan el otro jueves, Ya se van incluyendo cada vez más personas para a hablar de disrupciones, cultura ya va a ser y- toda la mesa. Mejor te adoptamos aquí en Disrupciones. No, pero si lo hacen también, a mí me gusta tanto verlos que no. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y nosotras aquí en un programa más de Disrupciones. Les recordamos suscribirse, darle like a todo lo que puedan, al Instagram, al X, al YouTube, suscríbanse. Mañana no se les olvide estar presentes en el programa de Los Pasos de la Semana. Los Pasos de la Tenemos Semana. invitadazos también. ¿Tienen? ¿Quién va a estar, Ale? ¿Quién? Arturo Cano y Gaby Arévalo también, Oye. hablando de lo mismo que hablamos hoy. Muy bien. No, pues Pero con mesa otra de mirada, lujo, otra mirada, pues, mesa ¿no? de lujo. Súper. Pues entonces mañana ya tienen acá el dato, no se pierdan este programa a la 1 de la tarde. Y si se perdieron algún otro programa, vayan a verlo. Tere, muchísimas gracias por habernos Y la Mesa acompañado. Roja ya tiene podcast en Sí, es Spotify. cierto, sí, es Vayan, véanlo, suscríbanse y todo eso. Sí, por favor, vayan a escuchar estos programas de la Mesa Roja. ¿Están todos? Pero se están subiendo de a poco, Ah, ok, creo. ok. Ajá. Muy bien. Pues ahí está, para que si está lavando los trastes, si Ujú, está manejando, llevando a los niños a la manejando, lo escuela. que sea, ahí Caminando ahí. Corriendo. corriendo, ajá, o echando la hueva en su cama, pueden escuchar estos programas de la Mesa Roja. Bueno, pues vámonos, compañeros, compañeras, vámonos. Adiós.